Polo Polo se para en el Congreso y dice, la desigualdad no existe y no mata a nadie, existe la pobreza. Por supuesto que existe la desigualdad y se reproduce. Esto que acabo de explicar de la educación es eso, es cómo se va reproduciendo la desigualdad. Porque el sistema económico y social y cultural hace que unas personas desde que nacen ya tengan unas dificultades más grandes que otras. No es lo mismo un joven que estudia en un colegio público de Bogotá, que son muy buenos, la educación pública en Bogotá es buena, los colegios son tremendos, que un joven que nace en Buenaventura, Valle del Cauca. Bueno, un saludo a todos nuestros seguidores de quienique.com. Acá seguimos en estos espacios también abriéndole la puerta a todos los políticos también para saber un poco más de esas personas que precisamente pues, nos representan en el Congreso de la República. El día de hoy tenemos como invitado al representante por el Valle del Cauca, Duvalier Sánchez, pues que tiene una trayectoria política, también tiene una historia personal que el día de hoy pues estaremos aquí abordando. Así que bienvenido, representante. Gracias, Cristian, qué gusto estar acá, pues por primera vez en este medio tan importante. Y bueno, chévere poder conversar de forma tranquila sobre lo que ocurre en el Congreso y cómo también, pues yo soy un convencido de que la transparencia sí puede habitar la política y nuestro proceso es un poco pues la demostración de eso, de una política hecha con principios, con jóvenes que nos conocimos desde la Ola Verde, logra triunfar en el Valle del Cauca y ganar una curul en el Congreso de la República. Duvalier Sánchez siempre se ha definido como un político que viene de abajo, ¿no? de la sociedad misma, ¿no? También, que por eso mismo también la representa. ¿Cómo es eso? Cuéntenos un poco de dónde viene. Pues digamos más que de abajo vengo de entender la política como un lugar para desde la acción transformar la sociedad, desde la acción transformar una comunidad. Y creo en parte que puedo hacerlo y es un poco lo que estamos haciendo en el Congreso, porque mi vida ha sido un poco como la de la mayoría de los colombianos. Yo vengo de una familia de unos abuelos muy campesinos, todavía viven en una finca donde viven de la cebolla, del café, vía Urabá, entonces también en ese contexto mucha violencia. Nos desplazamos porque a mi mamá le matan el esposo teniendo 4 hijas en Chigorodó, Antioquia, y llegamos a Cali en el 99, yo tenía 9 años, y allí pues mi mamá montó un negocio de arepas. Entonces en todos los barrios hay una señora que vende arepas. Bueno, en el barrio mío mi mamá era esa señora. Entonces si ven al hijo de una señora de las arepas puede ser congresista, y lo mejor es que pues mi educación fue pública toda, escuela pública, colegio público, universidad pública, y me conecto con la política es porque en ese negocio mi mamá vendía periódicos, revistas, como las tienes cuando las cuelgan allí, y yo estudiaba en la tarde, en la mañana hacía domicilios y en el pasatiempo era como leer lo que había allí. En la mañana había muy malos programas de televisión, entonces pues era mucho más entretenido leer la prensa y terminé sin buscarlo, teniendo mucho contexto de país, de realidad, y en un momento cuando tuve que decidir qué hacer con mi vida, entonces un profe me dijo que en la Universidad del Valle había estudios políticos, que solo tenía que comprar un PIN que valía 50.000 y si quedaba, pues realmente iba a ser económico, iba a poder estudiar. Así que pues soy el primer profesional de mi familia y el único que hace política, y ahora pues soy congresista de la República, así que como ven es una historia como la de millones de colombianos. Se adelantó usted, mejor dicho, se contó toda la historia ahí rápidamente. Entonces, para ir hilando un poquito, entonces usted nace como tal en Antioquia, y hasta qué año está en Antioquia, por ejemplo, ya se pasa a vivir al Valle. No se pasa, ¿no? Al final del tiempo. Nosotros estuvimos, yo estoy 6 años, estoy con mis abuelos un tiempo, porque mi mamá tenía que trabajar, vivió un tiempo ella en Caucasia, tenía un billar y fue durísimo esa época. Además Caucasia es un calor y digamos que el contexto fue muy difícil en esos días, y después regresó y bueno, me fui ya con ella. Y bueno, no, me fui, recuerdo, en un camión de plátanos hasta Medellín y de ahí en un bus hasta Cali. Antes de eso viví en Yopal Casanare, que es en los Llanos Orientales, y después ya a los 9 años llegué a Cali, en un contexto pues nada, donde en la casa todos ayudábamos, nunca nos faltó la comida porque trabajábamos duro, pero tampoco nunca nos sobró nada, digamos, había que trabajar parejo. Vengo de una familia y yo me reconozco como agrodescendiente, que creo que es de donde venimos todos los colombianos, porque todos tenemos un pedacito de nuestra historia en el campo.
en la agricultura, solo que a veces se nos ha olvidado por volvernos un poco más citadinos que tenemos un compromiso, un ADN y una herencia con el agro colombiano. Cuando dice todos trabajábamos por ayudar en la casa, ¿cuántos hermanos o hermanas son? Yo tengo 4 hermanas, yo soy el menor, así que sí, somos 5. O sea, ellas lo cuidaban prácticamente a usted o usted en algún momento. Eso ha sido difícil porque entonces la expectativa de mi mamá y de mis 4 hermanas es que yo sea el hombre de la casa. Entonces esa figura como paterna, de autoridad, pero yo soy el menor y casi no me gusta meterme en todas las cosas que pasan en las familias, que un día no se hablan, otro día sí. Entonces, bueno, soy como el mimado, pero también el hombre de la casa y intento a veces ejercer cuando es debido, pero no me gustan las figuras como patriarcales tradicionales, entonces intento más bien de vez en cuando ayudar a solucionar tranquilamente las situaciones, pero bueno, es una familia de mujeres. Claro. Al final, bueno, usted pues tiene toda esa historia pues, de Antioquia, luego en el Valle. ¿Qué es lo más duro que recuerda? Bueno, si es que recuerda algo de los 6 años. De los 6 años, no, yo creo que dejar como el pueblo. Yo recuerdo que iba en un camión, porque un amigo de mi mamá tenía un camión y como esa era como la ruta, entonces nos subimos allí y yo tenía estas canicas, las bolas con las que uno jugaba y se me rompió la bolsa y se me perdieron todas las canicas y no pude bajar a recuperarlas. Eso fue lo más difícil. Ah, no. Le dije a todos los compañeros y amigos de la vereda como se las regalo. Quédenselas. Sí, quédenselas. ¿Y de dónde nace? Pues es un nombre particular. No, pero venga, hay una cosa que sí es lo más duro más allá de esa y es, en el pueblo donde yo vivía me tocaron 2 tomas guerrilleras. Esa época, ese es como yo sentía, un niño a los 6 años, el bombardeo, las balas, uno suplicaba que llegara un avión que le dicen el avión fantasma, y es que él llega en la madrugada y tira un destello de luz y ahí digamos como que todos se dispersa la guerrilla en ese momento. Eso es como el fin del mundo. Cuando hay una toma guerrillera, para un niño uno lo ve como el fin del mundo, uno es debajo de la cama y demás. Eso fue como lo más duro de esa época. ¿De dónde nace el nombre Duvalier? Nunca le he preguntado qué era su mamá. Sí, lo que pasa es que mi mamá quería tener un hijo varón. Entonces mis hermanas nacieron por mí. Iba buscándome. Entonces yo les digo, usted nació porque si hubiera nacido tercero, 2 no nacen. Entonces yo la molesto con eso. Y cuando ya por fin pues, se dio cuenta que estaba embarazada y que iba a nacer y que era un hombre, entonces mi mamá, en ese contexto había mucha violencia, en esa vía había mucho paramilitarismo y mucha guerrilla, y resulta que se subían a las chivas o escaleras, que es este medio de transporte súper tradicional, con listas en mano y decían, no sé, ¿quién es Horacio? Y hay 3 Horacio, entonces había muchos homónimos y mataban gente porque tenía el mismo nombre de otra persona. Entonces, en ese contexto, mi mamá decidió buscarme un nombre que no tuviera tocayo y me llamó Duvalier por esa realidad. Porque tiene toda una historia del nombre, ¿no? Usted, Sí. hablando de su madre, pues así leyendo cosas de cómo también se autodefine, usted en diferentes ocasiones habla de que usted tiene la mamá más berraca, ¿no? Esto ya es también un ejemplo de eso, pero cuéntenos un poco más de ella, ¿no? Pues mi mamá es como las mujeres colombianas que son cabeza de familia. Mi mamá pues no lo quiso así. Un día en la medianoche llegó el EPL y asesinó al esposo de ella. Tenía a mi hermana de 8 meses, la que me sigue, y mis otras 3 hermanas. Entonces imagínese la escena, ella con los niños, con el cuerpo ahí, duro. Y con mi mamá entendí un día que la invité a ver la exposición de Jesús Abad Colorado sobre el testigo que retrata la violencia de este país. Mi mamá no soportó cómo avanzar en la exposición, se salió, lloró. Y es porque todas las imágenes de los desplazados, del dolor, de las bombas, de los asesinatos de nuestra guerra, pues yo creo que ella en todos estos años no había tenido tiempo de sentirse víctima. Esa es mi mamá, es una mujer que nunca se pudo sentir víctima porque siempre tuvo que levantarse a darnos de comer, a trabajar y pues cómo no ser una mujer berraca y admirada por sus hijos y por mí.
realmente mi vida no va a ser nunca más dura que la que le tocó a mi mamá o a mis abuelos. Usted es profesional en estudios políticos y resolución de conflictos de la Universidad del Valle, ¿sí? Así es. Es decir, que usted, digamos, ha estado siempre en el tema de la educación pública, digamos, fue prácticamente estudiado en educación pública desde el colegio hasta la universidad, ¿no? Ya después hizo un posgrado en la universidad externado. ¿Qué cree que le hace falta a la educación pública en el país? Pues yo creo que muchas cosas, pero lo principal es valorarla más. Porque pareciera que es un parqueadero de niños donde no importa si es de calidad o no, lo importante es llevar a los niños allá y a los jóvenes. No, necesitamos entender que ese tiempo allí es el más valioso para cambiar la vida de esas personas. Que ese es el único vehículo de verdad legal, digamos, y que tiene el Estado para sacar gente de la pobreza. Y tenemos 19 millones de pobres. O sea, es que en parte esa es mi historia, por eso lo digo. Es la educación la que me saca de unos niveles tan difíciles donde era levantarse a vender arepas y a repartirlas. Y el día que no trabajáramos, nos jodíamos. O sea, donde nos coja una pandemia, nuestra familia cae en una pobreza dura, porque eso es lo que somos los que somos vulnerables, digamos. No se trata de que usted tenga comida al día a día, es que usted no resiste un mes sin trabajar, porque no tenemos ni herencia, ni ahorros, trabajamos, pagamos servicios, pagamos la comida, pagamos... Un día iremos a cine, pero el día que no tengamos ingresos nos jodemos. Entonces es la educación la que permite pues, que uno empiece a salir de esos niveles de vulnerabilidad, de pobreza, a tener una calidad de vida mejor. Pero además es que la educación pública, por ejemplo, mi educación, por eso yo nunca podré ser un político ni corrupto, ni que le mienta a la gente, sino que tengo que honrar que mi educación, lo que sé, me la pagaron todos los colombianos. Eso es lo que yo recibí de los colombianos, que no me conocen, pero aquí estoy gracias a sus impuestos, gracias a mis profesores. Es que los profesores en los colegios son el profesor de matemáticas, pero a veces también le toca de psicólogo, pero a veces también le toca de enfermero, pero a veces también le toca de acudiente. Es decir, tienen unas cargas tremendas. Y la brecha entre un colegio privado y el público es cada vez más grande. Entonces, claro, si un joven sale de un colegio privado con 2 lenguas maternas, o sea, no bilingües, sino 2 lenguas maternas, y el pelado del colegio público a duras penas escribe y lee, pues se va a quedar súper rezagado, y esa brecha se sigue ampliando y se sigue ampliando. Eso es lo que toca reducir. Entonces, pues nada, nos falta entender que el rol de la educación pública es fundamental, es el más importante de todos, a los colombianos y a los gobiernos. Hoy se invierte muy poquito en calidad educativa. ¿Qué se está haciendo? Sosteniendo que la infraestructura no se caiga, porque ni siquiera se invierte en infraestructura educativa, que los profesores tengan su pago para que no marchen, ¿cierto? Y ahí como se puede, se paga el PAE, el Programa de Alimentación Escolar, el transporte, pero ya, nada de calidad educativa, de mejorar los modelos pedagógicos, de mejores aulas, mejores laboratorios, el internet pues se lo han robado como hemos visto, que todo eso es lo que nos ayudaría a mejorar la educación. Representante, usted estudió resolución de conflictos. Es bien interesante porque además en este ámbito político muchas veces se tiene que aplicar directamente, por lo menos la resolución de conflictos pacífica. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo cualquiera. ¿Cómo aplicaría la resolución de conflictos con Miguel Polo Polo, por ejemplo, que usted últimamente está bastante crítico con el tema? Sí, digamos. Lo primero es entender... Por mi carrera vive en un contexto de la desmovilización del M-19, entonces la idea era entender cómo el país no volvía a caer en conflictos y preparar politólogos para entender las relaciones de poder, de violencia y demás que tenemos en el país. Entonces, Polo Polo se para en el Congreso y dice, la desigualdad no existe y no mata a nadie, existe la pobreza. Por supuesto que existe la desigualdad y se reproduce. Esto que acabo de explicar de la educación es eso, es cómo se va reproduciendo la desigualdad, porque el sistema económico y social y cultural hace que unas personas desde que nacen ya tengan unas dificultades más grandes que otras. No es lo mismo un joven que estudia en un colegio público de Bogotá, que son muy buenos, la educación pública en Bogotá es buena, los colegios son tremendos, que un joven que nace en Buenaventura, Valle del Cauca. Son distintas las opciones que va a tener. Entonces, por supuesto que la desigualdad existe y se reproduce por las condiciones sociales, económicas que nosotros tenemos. Ahora, la pobreza es una consecuencia de eso. Entonces, lo que he hecho es explicarle a Polo Polo esto.
No agredirlo ni por su condición étnica, ni por su ideología política, es controvertirlo desde las posiciones distintas con argumentos. Porque si yo lo agredo a él por su color de piel o por ser de derecha, por ser un negro de derecha, y no digo negro despectivamente, sino que pues, es negro o afrocolombiano, es una forma, digamos, como se puede decir, entonces ahí lo estoy violentando y agrediendo. Y eso ya es violencia verbal, violencia política. Yo creo que en Colombia nos hace falta aprender a debatir, a llevar la contraria sin necesidad de eliminar la humanidad del otro, sino ganándole desde los argumentos, la evidencia o el debate. Eso es un poco lo que yo creo que llevaría a aportarle al Congreso, que es lo que he hecho. Y ahorita lo que lleva en el Congreso, ¿cómo ha visto, por ejemplo, en ese sentido a la oposición? ¿Usted cree que la oposición también aplica estos consejos? Cristian, el conflicto es necesario, es deseable. Hay gente que dice, uy, no, yo no quiero llegar a la casa. No, siéntese, mire a la otra persona y conversen. Porque si no, eso no va a desaparecer, eso va a seguir ahí y después va a ser peor. Lo mismo en política. La oposición es necesaria, porque la oposición nos hace ver cosas que estén mal o nos pueden mejorar y además le da sentido a la democracia. O sea, en Estados Unidos ganan los republicanos y los demócratas a la oposición, ganan los demócratas y los republicanos a la oposición. Lo que le hace mal a un país es que no haya oposición, porque eso quiere decir que a todos los compraron. No, entonces yo creo que lo que está haciendo mal la oposición en este sentido, lo que yo digo es, pues que la oposición no puede subir el tono al nivel que desconoce un gobierno legítimo como el de Gustavo Petro. Entonces dice que ese guerrillero, primero le quita su condición de representación de presidente de los colombianos, ganó porque los grupos ilegales le llevaron la votación. Entonces que fue gracias al Clan del Golfo, al ELN. Entonces eso es una falacia. Pero además invitan a la gente a decirles que o se aquietan o los aquietamos. O sea, esas afirmaciones no son de una oposición, son de un grupo revolucionario que está invitando a un golpe de Estado, a vainas de este estilo. Cuando dicen, es que los militares nunca son comunistas y deben servir a la derecha. O que las reservas del ejército o los ganaderos deben armarse. Ese tipo de oposición es violenta. Y además muchas veces manipula, engaña y miente. Eso no le hace bien a la democracia. Cuando nos salieron a decir, es que en Colombia el Congreso debe hacer lo mismo que el Congreso peruano, cosa más absurda. Ese Congreso peruano no lo quiere nadie en Perú, no representa a nadie en Perú, es un Congreso extorsivo. Entonces, eso es lo que yo le critico a la oposición, que se dice ser una oposición inteligente, pero nunca lo demuestra. No, demuestra que son inteligentes ganando en el debate, poniendo en aprietos a los ministros, con argumentos. Bueno, Ariel, volvamos un poco también al tema de su historia y ya volvemos otra vez al tema de la política ya actual. Usted se convierte luego, ya pasamos por todo el tema de la educación pública, de su infancia y demás, luego se convierte usted en la primera persona con posgrado de la familia, ¿no? También, ¿cómo es ese proceso? Pues de hecho quiero sacar una ley para facilitar que las personas puedan acceder a estudios de posgrado. ¿Por qué? Por mi propia experiencia. Uno quiere hacer un posgrado y allí ya no aplica como la universidad pública y privada. No. Si usted averigua en la pública y en la privada, es igual de caro. Entonces yo he dicho, el mercado debería bajar un poco el valor, el costo del posgrado y las universidades públicas deberían ayudar porque la infraestructura es pública. Entonces debería ayudar a que baje un poco los posgrados en la pública para que las privadas también sientan esa presión de mercado. Entonces, a mí me costó 18 millones de pesos 2 semestres en el externado y fue con un crédito de un banco. ¿Estás intentando? Bueno, ya no. No, lo pagué, pero lo que quiero decir es que fue costoso. O sea, 18 millones para una persona común y corriente es difícil. Y además que le presten a uno también es difícil. Y la mayoría de mi generación trabaja con contratos de prestación de servicio, no con contratos laborales, digamos, con buena estabilidad. Entonces, bueno, esa es mi historia. Yo quería estudiar un posgrado que me ayudara a entender más la innovación, las nuevas tecnologías, el urbanismo y el desarrollo de ciudades, y por eso hice ese posgrado. Duvalier, usted en las anteriores regionales fue candidato a la gobernación, ¿no?
coequipero en su momento con el alcalde actual de Cali, ¿no? Jorge Iván Ospina. A día de hoy usted ya prácticamente acabándose el gobierno de Jorge Iván Ospina en Cali, ¿qué balance usted daría ya hoy en día siendo también autocríticos? Sí, digamos, lo primero, una claridad. Yo estoy en el Partido Verde desde el 2010 y Ospina llegó después en el 2014 a ser senador. Nunca hemos trabajado en el mismo equipo, hemos estado en el mismo partido. Eso es lo que hay que reconocer, porque como lo he dicho yo, el Verde es una casa donde yo duermo en un cuarto y Ospina y otros duermen en otro. Y yo le echo llave para que no se pasen para mi cuarto. Entonces es un poco una diferencia en las formas y en los orígenes en el Verde. Lo segundo es, yo no hice campaña con Jorge Iván y él no hizo campaña conmigo. Lo que nos unía era que él iba a tener el aval del Partido Verde y yo también. Pero Jorge Iván, el día de la inscripción, se coavaló además con el Partido Liberal. Lo coavaló a él y a Clara Luz. Entonces, realmente con quien hizo campaña Jorge Iván Ospina fue con Clara Luz Roldán y con el sector de la U. Y las vallas eran de ellos dos. Usted no va a encontrar una sola valla mía con Jorge Iván, ni una foto mía. Después ya en la campaña de la inscripción, que era el momento en que teníamos que estar juntos porque había que inscribirse por el Verde, juntos. Entonces no hice campaña con Jorge Iván. Y lo segundo es, pues Jorge Iván ha sido una persona que no demostró lo que esperaban los caleños de su primer gobierno, que realmente ha estado lleno de cuestionamientos. Nosotros mismos hicimos las denuncias y trazamos un camino para que el contrato del cambio de los medidores inteligentes de energía no se diera por los sobrecostos que logramos demostrar. Y le dimos la ruta jurídica para que a través de la cláusula 19, 19, permitía en el literal 7 terminar anticipadamente ese contrato para no generar un detrimento de 216.000 millones de pesos. Ahora tenemos otro lío y es que el contratista que se ha ganado la licitación pueda demandar al municipio y reclamar todo sin hacer nada, que eso es algo que le queda de responsabilidad al gobierno de Jorge Iván Ospina. Esto para decir que yo sí le he hecho control político a Jorge Iván Ospina, aún siendo avalado por el Verde, y lo haré siempre. Y cuestiono que su gobierno realmente fue una repartición burocrática de lo peor de la clase política del Valle. Bueno, representante, ahí como para ir cerrando, ustedes ya prácticamente van a reiniciar sesiones, ¿no? Precisamente ya, justamente esta semana ya otra vez con las extraordinarias, se viene un tiempo un poco movido en el Congreso de la República con varias reformas del gobierno, una de ellas es el tema de la salud, también se viene laboral, pensional, etcétera. ¿Cómo ve usted todo este paquete de reformas que está calentando motores, que además el gobierno lo llama su paquete social? Pues que son las que Petro prometió en campaña. Entonces tenemos un presidente que está tratando de hacer y de cumplir lo que le dijo a Colombia en campaña y a los colombianos que votaron por él. Precisamente ese tipo de reformas eran las que intimidaban a la derecha e intentaban decir pues que iba básicamente a acabar con Colombia, todavía lo dicen, o que nos íbamos a volver comunistas. Entonces creo que el presidente está siendo coherente en eso. ¿Qué cree? Que de todas maneras el contexto es difícil. Una cosa es lo que uno quiere y otra cosa es lo que el contexto le permite hacer, ¿cierto? Lo que yo quiero y lo que puedo, hay que entender eso. Ahí, pues yo tengo varias preocupaciones y es, tenemos un contexto inflacionario donde la gente, si se ganaba 2 millones de pesos, hoy compra 11% menos, porque esa es la inflación, es que usted hoy le rinde menos, hoy compra menos con lo que tiene. Hoy tenemos un contexto de subida de combustibles, la gasolina está en 10.500 pesos el galón. Hoy tenemos un contexto de una atomización de grupos ilegales disputándose las periferias de este país a sangre y fuego, porque fueron los sitios donde salió las FARC que tenían el control de esas zonas, no llegó el Estado, porque Duque nunca quiso hacerlo, y llegaron varios grupos y ahora tenemos enfrentamientos, masacres y muertes. Eso también es muy preocupante, y un contexto donde la gente se siente muy insegura en las ciudades, todavía con un empleo recuperándose en ciudades grandes, pero hay otras donde esto no pasa. Entonces, en medio de todo eso, reformas fuertes, como por ejemplo, ya tuvimos la tributaria, entonces ahora le metes la pensional y le metes la laboral. O sea, yo siento que eso golpea al trabajo formal y golpea a los empresarios, porque es el mismo bolsillo. ¿Sobre la salud qué opina? Sobre la salud, pues necesario, eso tiene 3 puntos, digamos. No han presentado articulado, pero la ministra conversó con la bancada del Verde en Cartagena y nos dijo como la exposición de motivos, la intención de la reforma de la salud. 1, mejorar la atención primaria en salud.
Me encanta. Una salud preventiva es de verdad un buen sistema de salud, porque lo que tenemos es una salud que lo que busca es que las personas se enfermen porque así facturan más. Entonces, claro, más exámenes, más medicamentos, más cirugías, facturan más. Necesitamos es prevenir, donde la gente esté sana, no enferma. Entonces eso me parece bien. 2, un sistema de salud que quiera una reforma que quiera buscar que las condiciones laborales de todo el personal que trabaja en el sector de la salud, porque solo se habla de los médicos, no, también los que están abajo, en la base del sistema de salud, mejoren sus condiciones laborales. Y 3, que haya un mayor control público de la administración de los recursos. Ese es el tema más delicado. Y ahí yo sí, digamos, tomo distancia, espero qué es el modelo que quieren presentar para tomar una posición. ¿Por qué? Porque lo que se dice es las EPS, que todos tenemos muchas críticas a las administradoras de salud, saldrían y la administra directamente el Estado a través del ADRES, que el ADRES sería como el tesorero del sistema. Bien, habrían unos ADRES regionales, donde los cogería una junta del sector empresarial, que aporta para fiscales y demás al sistema de salud, del sector estatal y creo que el sector como de veeduría. ¿Quién garantiza que en el Valle ese gerente del ADRES, que es el que va a pagar, no lo ponga la fuerza política de Dilian Francisca Toro? Quedamos en las peores manos. Ahí es donde yo tengo reservas. Sí, que además se compara con versiones anteriores del sistema a la salud, donde la política tenía un poquito más de protagonismo, ¿no? Que ahorita tenemos el otro problema con los privados, pero quizá no sea un problema tan grande como si dejamos que entre la política en el asunto. No es que hoy no hayan congresistas que influyan en la superintendencia de salud y en las EPS, pasa, y meten mucha plata. De hecho, ese es parte del problema, porque entonces un hospital, una AS, que no tenga un congresista, a ese nunca le pagan. Y si una EPS está en liquidación, está intervenida, es los congresistas que dicen, por favor, páguele a este y a este. Entonces sí termina habiendo una gran influencia de la política. Y eso es parte de lo que está mal. El sistema de salud nuestro nunca, Cristian, el colombiano, había tenido tanto dinero. ¿Sabes cuánto va a tener de presupuesto este año? Según estimaciones de Minhacienda, 84 billones de pesos. 84 billones, son números inmensos. Y donde hay plata, ahí van las sanguijuelas de la corrupción, los chupasangres, a tratar de tener de eso algo. Entonces, un poco el sistema tiene suficiente dinero que si se reinvierte, no como hizo Palacino en Salucop, no como hacen otras empresas en montar un banco, montar un club, no, en laboratorios, en pagarle mejor a los médicos, en que las clínicas estén bien, en contratar más especialistas. Tendríamos un sistema excelente. Pero puede ser que la reforma en el sentido que está no blinde completamente lo que se busca y es la interferencia de actores políticos o económicos que buscan saquear los recursos. Esa es la pregunta. Si el modelo actual tiene problemas, ¿cuáles serían los dolores para mejorarlo? O cambiarlo todo, eliminar las EPS y montar este tesorero, este administrador que es el ADRES, único, estatal, para ser del Ministerio de Salud al ADRES y del ADRES a pagar, sin la EPS. Esas son las preguntas y eso será parte del debate. Lo único es, uno se puede equivocar en otro tipo de reformas, pero si se equivoca en la reforma de salud, se equivoca, el costo puede ser la vida de la gente, el costo, se equivoca de forma grave. Eso es lo delicado de este tema, digamos, toda la responsabilidad con esta reforma. Sí, un debate que empezará ahora cuando se conozca bien el articulado, cuando ustedes empiecen en ese debate ya formal y duro que seguramente pues tendrá diferentes pulsos de un lado y de otro. Representante, de verdad, muchísimas gracias por el tiempo para esta entrevista. Creo que lo pudimos conocer a fondo, también pudimos debatir un poco sobre los temas de actualidad y por supuesto pues acá estaremos pendientes de todo lo que vaya sucediendo en este nuevo periodo legislativo que empieza ahora con las extraordinarias. Pues Cristian, muchas gracias. Bueno, muy a gusto, sentí que bueno, me sacaron la leche aquí, pude hablar de todo un poquito de lo que va a ser el trabajo legislativo, pero también de mi vida. Bueno, bacano que los colombianos puedan conocerme, seguir pues en las redes o en la página, investigar más para ver si lo que escucharon es real o no, porque en parte me gusta demostrar que en política no todo está perdido. De hecho, lo que hay que hacer es rescatar la política.
A mí no me gustan las personas que dicen es que yo no soy político, yo soy ingeniero, yo no soy político, yo soy profesor y llevan 20 años siendo candidatos. No, yo creo que uno tiene que reconocerse como político para quitársela a los corruptos y decir yo soy político y eso no me convierte en un ampón o en un corrupto. Soy transparente, de hecho se lo digo a mis hijas, a la de 6 años y a la de 12. Cuando le pregunten qué profesión es su papá, es político. Y nunca debo hacerle sentir vergüenza por eso, esa es mi responsabilidad, que nunca ya sientan vergüenza. Así que hay que quitarle la política a los corruptos, que son delitos criminales, para devolvérsela a la idea del bien común, sobre la idea de los intereses personales y particulares. Así que yo feliz de ejercer esta labor, de verdad que sí. Bueno, ojalá así sea. Yo creo que ese es el sueño de todos los colombianos, quitarle la política a los corruptos. Y bueno, agradecemos también a todos los que nos siguieron en esta entrevista. Recuerden que en estos espacios pues vamos a estar constantemente hablando con los políticos también para conocerlos más de cerca y obviamente debatir los temas de la realidad nacional. Y recuerden que quienique.com es el placer de saber, ver y oír más.